Vamos a ver qué son los arreglos, qué es lo que nos corresponde a esta unidad. Entonces, en Java tenemos arreglos unidimensionales y tenemos arreglos multidimensionales. Los arreglos son un tipo de dato estructurado. Entonces, es una estructura de datos, es la más básica y se dice que es homogénea porque todos los datos del arreglo son del mismo tipo. Los conjuntos de valores son del tamaño finito, o sea que tienen un tamaño fijo. Puedo declarar un arreglo que sea del mismo tamaño, del mismo tipo y de un tamaño fijo. Ahora, un arreglo unidimensional es una estructura de datos lineal donde el conjunto de valores se encuentran organizados lógica y físicamente de la misma forma. A este tipo de arreglos también se les llama vectores. Y aquí en el documento podemos ver un arreglo, este arreglo se llama V. Y este arreglo V tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 9 elementos. Entonces los arreglos empiezan en la posición 0. Este tiene 9 elementos que son del mismo tipo. Tiene valores enteros, en este caso son valores enteros del mismo tipo, donde el primer elemento es el número 3 y está en la posición 0. El valor 6 está en la posición 1 del arreglo. Entonces, fíjense bien, aquí podemos ver en esta tabla cada una de las posiciones del arreglo. En la posición 0 se encuentra el valor 3, en la posición 1 el 6, en la posición 2 el 4 y así sucesivamente. En la octava posición se encuentra el valor 5 del arreglo, que es el noveno elemento. Por eso son 9 elementos, pero en los arreglos empiezan en la posición 0. Por lo tanto, se dice que es un arreglo de 9 elementos y la referencia a cada uno de los arreglos es de la forma B subíndice 0 es igual a 3, B subíndice 1 es igual a 6 y así sucesivamente. En el lenguaje Java siempre se hace referencia al elemento que se localiza en la posición 0 como el primer elemento, ya que dicha posición es relativo al origen del arreglo en memoria. Es muy importante, si ustedes recuerdan, cuando vimos qué es una variable. Una variable va a almacenar un valor en una dirección de memoria. Entonces aquí un arreglo, esta variable b de nuestro arreglo, esta es una variable compuesta porque va a almacenar varios valores del mismo tipo en una posición de memoria. Ahora, para declarar un arreglo en Java, se sigue cualquiera de estas formas. El tipo de dato, tenemos que indicar el tipo de dato, corchetes y el identificador o el nombre del arreglo y punto y coma, esto en Java. También podemos declarar el tipo de dato, el identificador y corchetes y punto y coma, donde tipo de dato puede ser cualquier tipo de dato básico, int, byte, short, long, float, double, boolean o char, o algún tipo definido por el programador, en el caso que podemos tener un arreglo de objetos.
como una clase, una estructura de datos. Entonces se puede tener un arreglo de objetos haciendo referencia a alguna clase. El identificador pues es el nombre con el cual el arreglo se va a referenciar. Podemos tener int arreglo corchetes o int corchetes arreglo, y aquí el nombre del arreglo pues es este, arreglo. Ahora, si lo vemos en un programa en Java, fíjense bien aquí. Tenemos en este programa que se llama arreglo inicializado, podemos tener un arreglo donde tenemos de tipo float, nuestro arreglo se llama calificaciones, corchetes es igual a llaves y los valores. Aquí tenemos un arreglo de 5. Este arreglo se llama calificaciones y tiene 5 elementos. Por posiciones estarían en la posición 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, este arreglo tiene 5 elementos. También tenemos un arreglo de tipo char y este arreglo se llama letras, corchetes y si se fijan también está inicializado este arreglo letras, que es de tipo char, o sea que este va a tener caracteres. Ahora, para recorrer los arreglos es necesario utilizar un ciclo. Generalmente se utiliza el ciclo for por la facilidad que provee el ciclo for, en donde podemos ir recorriendo desde la posición 0 del arreglo hasta el tamaño del arreglo. Aquí ustedes, si se fijan, el ciclo for inicia con i igual con 0, después, ¿cuántas veces se va a recorrer el arreglo? Dependiendo del tamaño o la longitud. Por eso, el nombre del arreglo, calificaciones, punto, length, y con esto sabemos la longitud del arreglo. Después el incremento y luego, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Mostrar el contenido del arreglo. Con la sentencia system.out.println, el contenido del arreglo es más calificaciones, que es el nombre de nuestro arreglo, corchetes y, entre corchetes y, porque ir recorre las posiciones y aquí se van mostrando con el contenido del arreglo. Ahora, si lo ejecutamos este programa, aquí únicamente nos está mostrando en este caso el contenido del arreglo calificaciones. Ahora, si queremos mostrar el contenido del arreglo letras, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que poner otro ciclo for para i igual con 0 y punto y coma y menor a letras punto length gth punto y coma y más. Y de esta forma vamos a recorrer el contenido del arreglo letras system.out.print. Me faltó el paréntesis. Ok, muy bien.
el arreglo letras. Ahora vamos a mostrar letras en su posición de I. Ahora, cuando ejecutamos el programa, nos debe mostrar primero el contenido del arreglo de calificaciones y después el contenido del arreglo letras. ¿Ya se fijaron? Ahora, entonces, si ustedes se fijan, como letras es carácter, pues tiene que ir en cada valor del arreglo letras, tiene que ir con el apóstrofo o la comilla sencilla. También se le dice la comilla sencilla porque es un carácter. Podemos tener un arreglo, aquí si se fijan podemos definir arreglos de tipo float, de tipo char. Pudiéramos también tener un arreglo de palabras de tipo string, palabra. Entonces, al ser palabras, pues tiene que ir entre comillas. Y para recorrer el arreglo palabras, pues necesitamos también un ciclo for. Entonces, si ustedes se fijan, con los arreglos necesitamos utilizar ciclos. La longitud del arreglo y más y que muestre el arreglo palabras. Entonces ya tenemos un arreglo de tipo float, otro arreglo de tipo char, otro arreglo de tipo string. Entonces con esto podemos ver que los arreglos pueden ser de cualquier tipo de datos básico o algún arreglo de tipo definido por el programador, como un arreglo de objetos. Ahora, fíjense bien, dice, un arreglo en Java, en su declaración, no se indica el tamaño que se utilizará. Este se especifica cuando se crea el arreglo. Entonces, fíjense bien cuál es la diferencia. Aquí estoy definiendo el arreglo. Aquí se está inicializando el arreglo o tenemos los valores, que es lo que hicimos en el ejemplo. Y con esta parte, aquí en esta estamos creando el arreglo. Precios igual a new float. También puede ser posible que se declare el arreglo y se cree.
y se haga la creación del arreglo, como aquí int, corchetes, sumatorias, igual a new int 10, y ahí estoy declarando el arreglo, creándolo y indicando el tamaño del arreglo con este valor 10. Ahí ya estoy creando el tamaño del arreglo. Ahora, la memoria en Java se divide en dos secciones, el stack memory y el heap memory, que es la memoria de pila y la memoria de montículo. Ahora, el stack memory almacena todas las declaraciones de variables y constantes de un programa, el stack memory, así como localidades de memoria donde se almacenan los valores de variables de tipos de datos básicos. Y el heap memory, el montículo, almacena todos los valores creados con el operador new. Entonces, en unos se almacenan, en otros se definen. Ahora, fíjense aquí, esto es el arreglo que se creó de calificaciones y aquí tenemos los valores, el arreglo precios y el arreglo sumatorias. Aquí este arreglo está apuntando a null, no se ha creado aún. Entonces, si se fijan, todos los elementos de un arreglo se almacenan en heap memory y las variables declaradas en stack memory. Mientras un arreglo no se ha creado, se hace referencia a null porque no tiene asignado nada aún. En Java, los arreglos son tratados como objetos, por lo que también se les llama referencias. Estos proveen un dato miembro que puede ser utilizado para referirse al tamaño del arreglo llamado length. Entonces, con length es la sentencia, el comando que me indica el tamaño del arreglo, como lo vimos en el ejemplo, en este ejemplo que acabamos de crear, donde estamos creando arreglos que están inicializados con valores. Entonces, cuando creamos estos arreglos que tienen valores, aquí ya estamos creando el arreglo. Si se fijan, aquí no fue necesario indicar la palabra new y el tamaño. ¿Por qué no utilizamos la palabra new y el tamaño? Porque aquí, en este caso, en este ejemplo, ya se tienen los valores asignados y el número de valores que se tienen. Entonces, en un arreglo el tamaño es fijo. Aquí yo no puedo modificar en el tiempo de ejecución el tamaño del arreglo porque ya quedó fijo ese tamaño. Aquí el arreglo palabras. Si quisiera yo modificarlo, tendría yo que modificarlo mientras estoy escribiendo el código. Pero una vez que se está ejecutando el programa, ya no se puede cambiar el tamaño del arreglo porque ya quedó fijo aquí. Ahora, ¿cuáles son las operaciones que se pueden hacer con el arreglo? Se pueden crear arreglos para representar edades, pesos, nombres, correos, símbolos, temperaturas, teléfonos. Los arreglos podemos utilizarlos para almacenar información del mismo tipo. Por eso pueden ser edades, pesos, nombres, correos, temperaturas.
Y las operaciones más comunes que se pueden, que se utilizan, se pueden realizar en un arreglo son crear el arreglo, llenar el arreglo, sumar los elementos de un arreglo cuando es numérico, promediar los elementos de un arreglo numérico, obtener cuántos elementos se repiten, cuántos elementos no se repiten, verificar si se encuentra un valor dentro del arreglo, destruir el arreglo, obtener el número de elementos que son pares, obtener el valor máximo o el mínimo, o cuántas palabras tiene un arreglo de caracteres. Entonces, si ustedes se fijan, hay varias, bueno, puede haber más operaciones porque podemos utilizar para obtener la frecuencia, el número de veces que tenga un valor. Entonces la frecuencia, podemos graficar valores contenidos en un arreglo. Entonces se pueden hacer muchas operaciones. Para utilizar los arreglos se requieren implementar ciclos. Una vez que tenemos en Java, tenemos que implementar ciclos. Entonces, aquí en este caso el arreglo está fijo. Podemos tener otro ejemplo, en este caso tenemos aquí otro ejemplo donde, fíjense bien aquí, este ejemplo vamos a llenar el arreglo. Aquí estamos declarando el arreglo float calificaciones. Es nuestro ejemplo de este arreglo. Aquí lo declaramos. Aquí calificaciones igual a new float y dentro el valor 5 quiere decir que estamos creando el arreglo y estamos definiendo, indicándole el tamaño del arreglo que es 5. Ahora, aquí en este caso, este ciclo for nos sirve para llenar el arreglo. For i igual con 0, i menor a calificaciones.length, punto y coma, i más más. Y ahora esta entrada, declaramos la variable entrada, string, entrada es igual a jOptionPaint.show input dialog, dar calificación para que vaya ingresando los valores al arreglo. Y si ustedes se fijan, calificaciones en su posición de i igual a float.parseFloat entrada. Entonces va a ir llenando de esta forma, va a ir llenando el arreglo. Aquí tenemos un arreglo que está vacío, que declaramos un arreglo y va a ir de esta forma. Necesitamos el ciclo para que pueda ir llenando el arreglo. Entonces, si ustedes se fijan, los ciclos nos sirven para llenar el arreglo y para mostrar el contenido del arreglo. Entonces necesitamos un ciclo para llenar el arreglo y después necesitamos otro ciclo para mostrar el contenido del arreglo. Aquí se muestra después calificaciones de la primera a la última y de la última con un ciclo y después de la última a la primera. Entonces, ¿en qué cambia? En que primero estamos recorriendo el arreglo de la posición 0 en adelante y en el segundo ciclo es el ciclo for y empieza con calificaciones.length y mayor que 0 y menos para que vaya de la última posición a la primera. Ahora, si ejecutamos este programa,
Entonces, aquí ya nos muestra las calificaciones. De la primera a la última, la primera que ingresamos fue 6, 7, 8, 9 y después de la última 7, 9, 8, 7, 6. Y de esta forma empezamos a utilizar lo que son los arreglos.